9:45 en la mañana, llega ya la hora del Comercio TV en la señal de TVC de Televicentro. María Mercedes también nos acompaña, buenos días. Buenos días, Robert, amigos televidentes que se suman a nuestra señal para informarse. Muy buenos días, excelente jornada para todos ustedes. Nosotros, como siempre, con lo más destacado. Y comenzamos mes, María Mercedes, Así agosto. Es, inicio de mes con las mejores ganas, las mejores energías y bueno, la recomendación de siempre. Hacernos líderes también, acompañarnos cada mañana. Que sea buena la semana y el día mejor todavía, así que a ponerle este martes lo necesario. Un show, todo un show, y recibió todas las críticas. Es que es un personaje realmente. Así es, se trata de Wilman Terán, el presidente del Consejo de la Judicatura, quien efectuó ya, Robert, la convocatoria oficial al concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Y serán 7 magistrados los que se cambiarán, pero fue con todo un show, mírenlo. Al puro estilo de Sabatinas conectados a varios medios de comunicación en Internet. Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, hizo su ingreso al auditorio del Complejo Judicial Norte de Quito, en medio de aplausos de trabajadores judiciales. La convocatoria era para anunciar el concurso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, pero eso pasó a segundo plano. Se han venido soportando ataques mediáticos que han estado afectando a la institucionalidad y pretendiendo manchar la imagen de la misma sin ningún contenido de fondo. Aparte de esos ataques mediáticos, han habido ataques de violencia hacia las unidades judiciales. Otro enemigo sería la falta de presupuesto. Recuérdese que en el año 2022 la función judicial gozaba de 372 millones de dólares. Yo recibí una función judicial con un presupuesto inferior de 345 millones de dólares. En estos 5 meses he conseguido el incremento de 11 millones de dólares. Para retomar, el tema central de la Corte. La Corte Nacional está compuesta por 21 jueces. De ese concurso saldrá la renovación parcial de 7 jueces, porque se renova por tercios. Como queriendo dejar de lado esos malos señalamientos, se garantiza transparencia en el proceso. Es así que contamos con los paquetes informáticos digitales apropiados, donde guarda un registro acerca de la inscripción del postulante, los documentos que anexan. Desde los propios funcionarios esperando que esto no solo sean palabras. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Bueno, como toda la ciudadanía conoce, mucha corrupción, situaciones que no daban un buen decir de la institución. Selección que se da cuando los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo están siendo procesados por presunto tráfico de influencias, mientras a Javier Muñoz se lo investiga por aparente lavado de activos, informó Héctor Romero. La Corte Constitucional instó a las autoridades ecuatorianas a renegociar el acuerdo comercial con Costa Rica. Ecuador y Costa Rica firmaron el pasado 1 de marzo un acuerdo comercial, pero el mismo debía pasar por el filtro de la Corte Constitucional, institución que emitió su dictamen la noche del lunes. En el documento la Corte señala que si bien la mayoría de artículos del acuerdo se ajustan a nuestra normativa, existen ciertas observaciones que se deben cambiar. Uno de ellos se relaciona con los servicios financieros. La Corte enfatiza que el sector privado, incluso el extranjero, debe ser regulado y controlado por medio de normas y entidades de control específicas y diferenciadas. En el dictamen también se advierte que el Estado ecuatoriano estaría cediendo jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, debido a que el articulado contempla la posibilidad de que se solucionen controversias contractuales entre inversionistas a través de ese mecanismo. La Corte Constitucional señaló que estos errores se pueden corregir a través de una renegociación para subsanar los problemas de inconstitucionalidad. Con el acuerdo comercial, Ecuador busca incrementar las exportaciones a Costa Rica, que en el 2022 fueron de 40.2 millones de dólares, informó Valeria Navarro.
Continuamos 7:12 en la mañana. La falta de fundamentación desde el Ejecutivo a los decretos ley sería una de las causas para que la Corte Constitucional no dé luz verde a la iniciativa, lo que demandaría al régimen reestructuración de sus pedidos. Es la crónica de una muerte anunciada para el constitucionalista Ismael Quintana. El hecho que la Corte Constitucional no dé paso a los decretos ley emitidos por el presidente Guillermo Lasso. Error de cálculo político del presidente y su círculo al haber creído que con la muerte cruzada, la disolución parlamentaria, eso suponía que entonces el Estado y la institucionalidad le entregaban al gobierno un cheque en blanco para deshacerse de la Asamblea Nacional y gobernar como sea, con los decretos ley de urgencia económica. Y dentro de ese error de cálculo político está el haber pensado entonces que, como el pretexto antes era que la Asamblea no le dejaba gobernar, ahora vamos a tener una Corte que nos va a dar paso a todo. Para Quintana tampoco haría falta ser un erudito en derecho constitucional para darse cuenta que desde el Ejecutivo se tiene falencias. La pregunta es entonces, ¿quién tiene ahí la responsabilidad? Es decir, ¿era un problema solo del Legislativo hasta mayo? ¿Ahora es un problema solo de la Corte Constitucional? ¿O este permanente rechazo a las iniciativas legislativas que hoy tiene el presidente Lasso a través de los decretos ley supone entonces realmente una muestra de incapacidad total del equipo jurídico del presidente de poder fundamentar ante la Corte Constitucional los decretos de urgencia en materia económica? Más la actuación de la Corte estaría enmarcada en lo que establece la ley. Es que el 148 de la Constitución establece claramente que esos decretos ley tienen que cumplir 3 requisitos. 1, que sean de materia económica. 2, que sean urgentes. Y 3, que no violen disposición constitucional alguna. ¿Quién tiene que controlar que estos decretos cumplan estos 3 estándares? La Corte Constitucional. No tiene usted otro órgano. Miguel García, desde el lado de los servidores públicos, tiene similar criterio. A mí me parece correcto el control de la Corte Constitucional. Todavía no olvido yo que cuando dispusieron la disolución de la Asamblea, el ministro de Trabajo anunciaba y el ministro de Gobierno que pretendían mandar mediante decreto de emergencia reformas laborales. Un jalón de orejas al régimen que ha logrado la venia de un solo decreto ley de 4 enviados, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió con el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, DFC. En el encuentro se detalló el portafolio de inversiones. La tarde del lunes, el jefe de Estado, Guillermo Lasso, mantuvo un encuentro con el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, organismo de Estados Unidos con el cual Ecuador tendría el segundo portafolio de inversiones más grande del mundo después de la India. Una cartera de 1.7 billones de dólares que han sido colocadas en diferentes materias. Hoy queremos resaltar salud, infraestructura, educación, energía eólica, energía solar y, por supuesto, para la conservación del primer patrimonio de la humanidad. Por el canje de deuda por naturaleza de las Islas Galápagos se generó al Ecuador un ahorro de 1.600 millones de dólares. El director de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional también anunció nuevos proyectos en marcha en el país. El DFC también está trabajando para proveer energía limpia, renovable a toda la gente del Ecuador a través de 140 millones de un superproyecto. Esto será el primer proyecto del sector privado de energía solar. También se establecen proyectos para las pequeñas y medianas empresas. Dentro del portafolio de 1.7 billones de dólares hay la colocación también de 350 millones de dólares particularmente dirigido a las pymes. En el encuentro que mantuvo Guillermo Lasso con el DFC también se busca financiamiento multilateral para afrontar el fenómeno del niño, informó Valeria Navarro. Preste atención a esta información. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, aplicó límites a los aportes para asegurados voluntarios que estén a 5 años de jubilarse. Esto con el fin de evitar aumentos injustificados y atípicos con los cuales se pretende incrementar su pensión jubilar, afectando el fondo de pensiones.
Desde mediados de agosto del presente año, los afiliados voluntarios que estén a 5 años de jubilarse tendrán un límite en sus aportaciones. Lo que hacen estos límites es que en función de su tiempo de aportes puedan subirse hasta un límite máximo. David Narváez, subdirector nacional de afiliaciones, señala que esto nace a raíz de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social identificó que afiliados voluntarios en sus últimos años e incluso meses han registrado un aumento bastante atípico en su aporte. Sí, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Los afiliados por lo general venían aportando, un ejemplo, venían aportando sobre el salario básico unificado. El último año, los últimos meses hacían unos cambios atípicos en su base de aporte, puede ser 30,000, 40,000 dólares. Y esto hacía que consigan pensiones máximas. Recordemos que al cumplirse el número de aportaciones al IES, la ley establece que para tener el monto de la pensión jubilar se debe hacer un cálculo de los mejores sueldos y salarios de 5 años. Narváez indica que son mínimos los casos identificados, sin embargo, esta medida previene una afectación al fondo de pensiones y mantiene el equilibrio. Si no pusiéramos la herramienta de control, se vería afectado. Eso es importante aclarar. Es una herramienta que mitiga, controla y prevé el mal uso del fondo. Entonces, para Henry Llanes, experto en seguridad social, es una medida que podría cumplir el fin último. Sin embargo, resalta que la ley establece una base, pero no límites. Está bien que hay que regular para que no se presenten este tipo de cosas, pero aquí le han puesto techos a las jubilaciones, pero al margen de la ley. O sea que alguien si quisiera demandar al Seguro Social que le están perjudicando porque no habla la resolución de un techo, la ley no habla de un techo para jubilarse, le pueden demandar. Sí, es correcto, no establece un límite. Sin embargo, deberíamos revisar el 153 de la Ley de Seguridad Social, donde al IES le faculta hacer la revisión en cuanto a los ingresos que tienen los afiliados voluntarios. Narváez finaliza resaltando que esta medida responde a un fallo de la Corte Constitucional de abril del 2021, sentencia que dio de baja el método geométrico que se estableció para frenar dichos casos. Según la Corte, al final terminó afectando también a aquellos cuyos aportes eran reales. Por lo tanto, no cabría que se declare inconstitucional. Y por otra parte, no estamos afectando a todos los afiliados. Eso hay que tener en cuenta. Lo que estamos haciendo es una medida para quienes quisieran hacer mal uso. El resto de los afiliados, si vienen aportando valores, digamos, superiores al salario básico unificado, lo van a poder hacer desde sus inicios. Y pueden venir aportando por valores superiores toda su vida laboral y generando la reserva adecuada para tener su pensión. En un año los afiliados voluntarios se han incrementado en 3,28% y representan el 5% de los afiliados al Seguro Social, es decir, más de 200,000 de un universo de 3,7 millones. En Quito informó Adriana Rojas. En Ecuador, cerca de 200 personas son víctimas de trata cada año. Al retornar, ampliamos la información referente a esta problemática. Quédese junto a nosotros. 7:15. Gracias siempre por acompañarnos. Tenemos más información. 200 casos de trata de personas se reportan anualmente en el Ecuador. Los engaños a las víctimas se hacen principalmente con fines de explotación sexual y laboral. Las redes sociales se han convertido en un mecanismo para captar víctimas de trata de personas. Enamoramiento, trabajos fraudulentos y también se ha incrementado por creces esta difusión a través de redes sociales sobre escenarios fantásticos o ideales de querer llegar con fiestas y viajes, etc. Y a partir de ahí son captados muy fáciles jóvenes. Y estos jóvenes, luego de una supuesta amistad, les invitan a tener otro tipo de encuentros, les toman fotos con su intimidad y a partir de ahí les chantajean para hacer otro tipo de cosas. Sin embargo, en el Ecuador no es la principal fuente. La mayoría de niñas, niños, adolescentes y adultos son engañados por sus círculos más cercanos. Y en ocasiones el tratante es su supuesto pareja, o sus familiares, su padre, su madre. Se vuelve muy complejo en escenarios como ese que las víctimas denuncian. En el país, los dos principales fines de la trata de personas son la explotación sexual y laboral. El 90% son mujeres
El grupo etario comprendido de este 90% está entre los 12 años hasta los 17 y de 18 a 29. El pasado 12 de enero, la Asamblea Nacional aprobó la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Han transcurrido 6 meses y aún se espera su reglamento. En lo que corresponde al reglamento, que reza justamente que se emita desde la Presidencia de la República y que estamos trabajando a través del comité con todos los miembros parte. Recuerde, si usted es víctima de trata, llame al 1-800-delito. En lo que va del año, 17 llamadas lograron rescatar a cerca de más de 40 víctimas. La trata de personas en el Ecuador es penada con 13 a 16 años de cárcel. Informó Valeria Navarro. Son 7:18 en la mañana y de cara a las elecciones de este próximo 20 de agosto, analistas aseguran que los candidatos no se han preocupado por incorporar en sus planes de gobierno propuestas sólidas que atiendan la migración ilegal. A decir de expertos, esto demuestra un divorcio absoluto entre la política y los problemas reales del país. El 50% de los candidatos a la presidencia de la República no incluyen en sus planes de gobierno a proyectos que atiendan la crisis migratoria que atraviesa el país. Solamente 4 contemplan el tema migratorio. Lo hace desde una mirada más de la emigración, es decir, un poco la preocupación es lo que está pasando con los emigrantes ecuatorianos, especialmente en la ruta del Darién. Y el 50% que sí incluye políticas migratorias en sus planes de trabajo, indican analistas, lo hacen de forma superficial, sin indicar cómo y con qué recursos ejecutarán sus ofrecimientos. Realmente hay una generalidad, no se profundiza. La mayoría hace un diagnóstico de la problemática, pero no da como las posibilidades de resolver. Una de las graves falencias al momento de abordar el tema migratorio por parte de los aspirantes a la presidencia, sostienen, es la ausencia de políticas públicas de cooperación internacional. No existe una cooperación directa entre gobiernos como por ejemplo el ecuatoriano con el colombiano, con el panameño, en todo lo que es el estrecho del Darién, y hay un costo en vidas humanas muy importante. Varios candidatos aseguran que de ganar, gestionarán la aprobación del Estatuto de Protección Temporal por parte de Estados Unidos, con la finalidad de beneficiar a los ecuatorianos que residen ilegalmente en dicho país. Cuando estamos hablando de estados libres y soberanos, ninguno le impone nada al otro. Decir que el Ecuador va a cambiar una normativa que es potestad exclusiva de los Estados Unidos no es verdad. Informó Álvaro Terán. Expertos analizan propuestas de campaña en materia económica. ¿Cuáles se pueden ejecutar y cuáles son poco viables y qué faltaría en el Ecuador? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Candidatos a la presidencia de la República proponen de todo en materia económica. Se habla de condonaciones de deudas, créditos para el sector agrícola, inversiones públicas y extranjeras, entre otros. Pero también hay propuestas que generan dudas que se puedan ejecutar. Algunos, voy a bajar el IVA porque eso recomiendan economistas serios, economistas que conocen la realidad, porque con IVA del 10% hay cómo dinamizar la economía. Para el economista Walter Spurrier, esta oferta de campaña debería analizarse con la situación financiera del país. Como la economía no está muy dinámica, los ingresos tributarios tampoco van particularmente bien. Y el servicio de la deuda ha subido por el alza del riesgo país, por el alza de las tasas internacionales de interés. Entonces la situación fiscal está más complicada de lo que se pensaba. O sea, lo que se avanzó en arreglar la situación fiscal en el año 22, ahora en el año 23 se está retrocediendo. Entonces, la idea de bajar el IVA no es factible. Todos los candidatos hablan o aseguran, por lo menos en sus planes de trabajo, que protegerán la dolarización. No hacerlo sería un riesgo en la situación financiera actual. De lo contrario, es sumamente complicado y hacerlo en una situación crítica llevaría a grandes pérdidas en la economía y probablemente significaría caída de los sueldos, caída de las pensiones de jubilación y yo pienso que sería
un duro impacto para la población salir de la dolarización. Para el analista Respurrier, hablar de economía en estos momentos es hablar de inversión. En estos momentos no hay inversión. Y eso es lo que nos tiene con la economía sin crecimiento y con pocas perspectivas de crecer. Usted podrá conocer más de las ofertas de campaña en el debate presidencial que se realizará el próximo 13 de agosto, informó Valeria Navarro. Y con la finalidad de impulsar la participación consciente de los jóvenes en el actual proceso electoral, organizaciones de la sociedad civil han desarrollado una plataforma que permite que sus usuarios conozcan las propuestas de los candidatos a través de videojuegos, estos interactivos que se trata de proyectar de qué forma más didáctica. ¿Y cómo acceder a esta plataforma? En el siguiente informe le contamos. Acceder a las propuestas de gobierno de los 8 candidatos a la presidencia de la República de forma lúdica y rigurosa ahora ya es posible. Los ecuatorianos podrán conocer los planes de gobierno a través del Democraverso. Nosotros escogimos las propuestas, separamos en ejes y variables para sacar información que les ayude también a definir su voto, que en realidad es el objetivo de este metaverso. Que te informes y que puedas tener más claro por quién votar en estas próximas elecciones. Esta plataforma está pensada para los jóvenes ecuatorianos y su objetivo, indican, es contribuir con la democracia a través de la tecnología. Los jóvenes no podemos ser apáticos con temas tan importantes, tan trascendentales para la vida, no solo política, sino social, económica. Nosotros estamos pensando en un público de 16 a 40 años, entonces son millennials y centennials. Sin embargo, al ser un metaverso, tratamos de hacerlo lo más accesible posible. Entonces esto se puede ver desde computadores, desde tablets, celulares, gafas de realidad virtual. El funcionamiento del Democraverso es bastante sencillo. Basta con ingresar a la plataforma, crear un avatar y navegar por los planes de gobierno de los candidatos. Nosotros colocamos este sistema de recolección de monedas para que el usuario tenga que pasar por todos los espacios para recogerlas. Eso nos asegura que va a visitar las galerías de todos los candidatos. La plataforma cuenta con opciones interactivas para que los usuarios puedan discutir la pertinencia de los planes de gobierno. Para que más jóvenes cada vez sigan participando, cuestionando y fiscalizando el trabajo de las autoridades. La plataforma está conectada al portal del CNE para que los usuarios también puedan consultar su lugar de votación. Informó Álvaro Terán. Desde 1972, la Organización Mundial de la Salud conmemora del 1 al 7 de agosto la Semana de la Lactancia Materna en todo el mundo. Esto con el objetivo de promover la importancia de esta actividad, el aporte nutricional y afectivo que brinda a los recién nacidos. Fortalecer el lazo afectivo entre la madre y un recién nacido es una de las primeras experiencias de amor que el ser humano puede experimentar. El sentir piel con piel el abrazo de su hijo o hija por primera vez al seno de su madre, dicen especialistas, no solo llena de felicidad y amor a sus protagonistas, sino también le otorga al neonato sus primeras defensas inmunológicas. Hay muchísimos estudios que nos demuestran que cuando hay este apego con mamá y papá, hay menos incidencia de que los niños sean abusados física, sexual o emocionalmente, ¿sí? Porque tienen este apego y pueden llegar a tiempo a cualquiera de los dos y decir, mira, esto me está pasando. Y eso lo logramos justo en esta etapa de la lactancia. Claudia es madre de 3 hijos. Comenta que amamantar a sus niños por primera vez le ha generado una mezcla de emociones y sentimientos que solo se lo puede expresar en el contacto mismo de la lactancia. Fue una alegría muy grande poder alimentarlo de mí, o sea, de mí, que de mí salga alimento para ella. O sea, formamos un vínculo muy especial los dos cuando podemos hacer esto. La leche materna es considerada como un alimento completo, que pasa por 3 fases en las 3 primeras semanas de nacidos de los bebés. Tenemos periodos en los que la leche va cambiando. Entonces, la primera lechecita que los bebés reciben, se dice que es la primera vacuna que la reciben, está llena de inmunoglobulinas, de defensas, de hierro, se llama calostro. Esta leche dura 7 días. La siguiente leche es transición.
deja de ser tanta inmunoglobulina, empieza a ser un poco más de nutrientes, más carbohidratos, más proteínas y finalmente la leche madura, que ya es a partir del día 15 en adelante, nutricionalmente perfecta y adecuada para que su bebé crezca y se desarrolle adecuadamente. A lo que añade Emilia López, especialista en lactancia materna, que cada madre genera un tipo de leche específica para su hijo. Nutricionalmente hablando, hablamos que la leche humana materna es una leche específica para nuestra cría. Cada madre produce una leche específica para su recién nacido y para la edad de nuestro bebé. Desde 1972, la OMS declaró a la primera semana de agosto como la Semana Mundial de la Lactancia, con el objetivo de promover y priorizar esta actividad para el desarrollo integral de los recién nacidos. La leche humana se hace a partir de nuestra sangre. Es un fluido vivo, es un fluido cambiante que tiene todos los nutrientes que nuestra especie necesita. Está completamente adaptada para que nosotros como especie humana mamífera pueda sobrevivir. Pero ¿qué políticas públicas y estrategias lleva a cabo Ecuador para fomentar la lactancia materna y cómo se puede involucrar el padre o la familia en la nutrición del bebé? Conózcalo en nuestra siguiente entrega. Informó Mauricio Sánchez. 7:28 en la mañana, preste atención a esto. Varias provincias del país presentan niveles muy altos de radiación solar. Expertos recomiendan protección frente al sol, sobre todo entre lo que hemos dicho, 10 de la mañana, 4 de la tarde. Preste atención. La intensidad del sol y las altas temperaturas sofocan a los transeúntes y conductores en las calles. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, Ecuador experimenta altos niveles de radiación ultravioleta. Imbabura y Pichincha, un índice UV superior a 11, es decir, extremadamente alto. Y en la mayoría del país, una escala de índice UV de 8 a 10, es decir, muy alto. En la provincia de Guayas, en la provincia de Santa Elena y en la provincia de El Oro. Tendríamos una temperatura entre 32 y 33 grados centígrados. Hoy lunes 31 de julio. Mañana tendríamos unas temperaturas entre 32 o a lo mucho 33 grados centígrados. El fin de semana tuvimos temperaturas máximas de 33.3 grados centígrados, convirtiéndose en la temperatura más elevada de julio. ¿Qué nos espera en este mes de agosto? Se prevé un escenario en algo similar al de julio. No se descartaría temperaturas, valores superiores a los 32 grados centígrados. Y también no se descartaría la presencia puntual de precipitaciones. El dermatólogo Clever Ollague explica cuáles son los riesgos de la prolongada exposición a la radiación solar. El envejecimiento prematuro es lo más barato que puede haber en el ser humano. El problema es que si usted comienza a dañar la piel de manera muy agresiva, téngalo por seguro que quizás ya no va a esperar a los 60, 70 años tener un cáncer de piel, sino a muy temprana edad. Por eso hay que tomar en cuenta las recomendaciones. Sombrero de ala ancha, gafas oscuras, si es mejor con filtro solar. Las horas picos de sol son importantes porque dentro de las 10 a las 4 de la tarde la radiación ultravioleta pega de forma tangencial. Y la adecuada aplicación del protector solar. Protectores que nos vayan a cubrir sobre todo radiaciones ultravioletas de tipo A y B. Entre más se aplique uno en la piel, el protector va a cumplir la función de ayudarlo a protegerlo. Tiene que hacerlo cada hora o cada 2 horas, es mi recomendación. Informó Roselena Vázquez. Una marcha llegó hasta la Agencia Nacional de Tránsito en Santo Domingo de los Áchilas. Los conductores exigen una respuesta y una solución inmediata, pues ellos aseguran que sus licencias obtenidas de manera legal han sido dadas de baja del sistema. Hicieron una marcha con dirección a la ANT en Santo Domingo de los Áchilas. Son quienes dicen sentirse afectados, pues miles de licencias de conducir fueron dadas de baja del sistema. Marco es uno de los manifestantes. A mí me la emitieron el 6 de enero, porque era 2 días antes de mi cumpleaños. La saqué aquí. Habiendo venido a las 4 de la mañana, me entregaron, me tomaron la fotografía y me entregaron. Resulta que un operativo me dicen que está anulada, que no existe. Desde los perjudicados contabilizan unas 5.000 licencias que han sido eliminadas. Y no es justo que en este momento se le esté causando un tremendo daño y también están afectando el derecho al trabajo
de todos estos ciudadanos. ¿Por qué fueron dadas de baja? Se preguntan. Nuestras licencias, habiendo hecho todos los trámites legales, se las sacó a través de la asistencia a una escuela de conducción, la sacamos aquí, de hecho ellos tienen evidencia, fotografías, pero el sistema no aparece. Aquí nos dieron un certificado que son copias originales, de las copias de las originales, pero los agentes y la policía en la calle no quieren aceptar eso. Esperan un pronunciamiento por parte de la ANT en las próximas horas. Caso contrario, estas acciones de lucha se mantendrán. Informó Marilyn Jaramillo. Esto que le vamos a contar es sumamente grave. Un joven de 19 años de edad asegura que fue sometido a torturas, esto por parte de agentes de la Policía Nacional, en el interior de un OPC, allá en el suburbio de Guayaquil. En su denuncia detalla que incluso fue violado para obligarlo a declarar sobre un supuesto robo. Aquí la historia. El hecho se registró en las calles 38 y La Che, sur-oeste de Guayaquil. Era la 1:30 de la madrugada del domingo. La víctima asegura que salía desde una fiesta cuando fue interceptado por policías motorizados, quienes lo acusaron de robar un vehículo. Me comenta mi cliente que le decía que hable, que diga nombres, que a dónde estaba el vehículo o hacia dónde se dirigía el vehículo que supuestamente había sido robado por él. El joven de 19 años de edad manifiesta que fue esposado y trasladado hasta el VC de las calles 29 y La J. Le pusieron fundas en la cabeza, en su rostro y gas pimienta. Me golpearon con una hacha. El joven narra que ni siquiera ingresaron en una sala o algún cuarto alejado, que su tortura fue en plena recepción a vista y paciencia de todos. Casi 3:30, ahí es donde proceden a torturarlo y a violarlo. Sí, hay unas sillas, ahí venden, incluso hay unas máquinas que venden bebida. Solo se reían, incluso hasta me grababan. Los mismos agentes lo trasladaron en calidad de flagrancia hasta el cuartel Modelo, donde se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra del acusado. Y como no descubrieron que él haya sido uno de los autores, por eso Fiscalía y Juzgado Penal lo dejó en libertad. Una vez en libertad, contó lo sucedido. Por ese motivo, volvió al cuartel Modelo para denunciar los hechos. Su abogado asegura que el informe del médico legista ratifica las denuncias. Tiene lesiones en el área anal. Incluso en el cuartel Modelo habían 2 de los que estaban implicados. Y ahí fue cuando yo los veo y me doy cuenta de que ellos también estaban ahí. Me agarra y me dice, afuera nos vemos. ¿Qué es eso? Le digo, ¿por qué que tú lo estás amenazando? Eso no es así, no es así, no se va a quedar así. Yo quiero justicia para mi hijo. Más tarde, la Fiscalía General del Estado, mediante redes sociales, confirmó la detención de los 2 agentes y que se encontraban a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Además, la defensa del afectado manifestó que cerca del mediodía de este lunes se procedió a detener a 5 policías más implicados en este caso. Bajo el cargo de violación y también tortura. Informó José Morales. Y sobre este caso, la Policía Nacional, mediante un comunicado oficial, expresó lo siguiente. El comunicado de la institución dice lo siguiente respecto a la denuncia en contra de personal policial en Guayaquil y explica: en la madrugada del 30 de julio del 2023 fue aprehendido en flagrancia Eduardo C., conduciendo un taxi, en cuya cajuela se encontró a una víctima de presunto secuestro extorsivo en Portete, Guayaquil. El aprehendido fue puesto a órdenes de autoridad competente con las evidencias y el certificado médico de un centro de salud público, donde se avaló su estado normal de salud al ingreso a la unidad de aseguramiento de Fiscalía. Sin embargo, a pesar de las evidencias, el porte de un arma de fuego y la denuncia de la víctima, el implicado fue puesto en libertad con medidas sustitutivas. Los servidores policiales presentaron una denuncia por amenazas contra el ciudadano involucrado en el procedimiento, quien a su vez antepone una denuncia por presunta agresión durante su aprehensión, por lo que se están realizando las investigaciones a fin de determinar la veracidad de la misma y el cumplimiento de la audiencia de flagrancia de los servidores policiales. Informó Marilyn Jaramillo. Y decomisaron más de 1 tonelada de droga, amigos, en 2 operativos ejecutados en los puertos de Guayaquil. Varias personas en esto fueron detenidas.
Fue un operativo de rutina lo que llevó a la incautación de más de 1 tonelada de droga. En una sola de las acciones aplicadas este fin de semana, varias personas fueron detenidas, esto como medida de investigaciones. Todo ocurrió en una de las terminales portuarias de Guayaquil. La policía presentaba datos, detalles de cómo lograron encontrar el alcaloide. La aprehensión de 5 ciudadanos y más de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína. Se realizó la inspección preembarque del contenedor que tenía como carga atún de exportación y como destino Europa. El mismo que el can de nombres Rocky dio una alerta indicando positivo. Todo se dio bajo la modalidad de gancho ciego, es lo que expresaban las autoridades, las mismas que mostraban cómo transportaban la evidencia. En dosis aproximadamente se ha evitado de que salgan para consumo internacional más de 12 millones de dosis. El valor en el Ecuador un aproximado de $2 millones, el valor en los Estados Unidos 51 millones y el valor en Europa un aproximado de 92 millones. Pero en un segundo caso, varias unidades policiales trabajaron en conjunto para el decomiso de más de 100 paquetes de drogas encontrados en otro punto portuario de Guayaquil. La operación se desarrolló en uno de los puertos marítimos de la ciudad de Guayaquil. Inspección total de un contenedor con producto de lo que es banano y que tenía como destino Europa. También daban a conocer la cantidad de droga incautada en estos 7 meses del 2023. Tenemos hasta el momento incautado a nivel nacional 124 toneladas. Informó Julio César Saona. Nueva York registró más de 100 explosiones de bicicletas eléctricas durante el 2023. Las causas de estos incidentes les contamos al volver en las noticias del mundo.